Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar unos minutos a que ingresen algunas personas más para poder iniciar la clase de hoy, la sesión de hoy día. Gracias. Gracias, buenas noches. Zapata, con algunas nos conocemos ya. Soy psicóloga y trabajo en la Ruiz de Montoya, tanto en la dirección del medio universitario como en el Instituto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas en Situación de Vulnerabilidad, que la Ruiz ha creado hace aproximadamente un año. En el marco de la preocupación que tiene la Compañía de Jesús por generar entornos cada vez más protectores y más seguros para niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad, perdón, hemos desde el instituto coordinado con la Comisión Paz, la Comisión para Promoción de Ambientes Sanos y Seguros de la compañía, y con el provincial, la propuesta de una formación de larga duración que se va a ir desplegando a lo largo del tiempo. Esta formación empieza este año con algunas actividades específicas. Este curso para las plataformas regionales es la primera actividad con la que estamos empezando. De hecho, ustedes son el primer grupo con el que empezamos. La idea es, ahora les voy a explicar un poco del curso, pero este año lo que tendremos será espacios de reflexión con las comunidades jesuitas a lo largo del país. Este curso de 12 horas semipresencial con las personas que participan de la reunión de la plataforma regional este año, y un curso autodidáctico de 3 horas, que es un curso de inducción que está dirigido para todos los y las colaboradoras y colaboradores de las obras de la compañía, y que se empezará a utilizar a fin del mes de mayo, de tal manera que cada persona que ingrese a trabajar en la compañía pueda seguir este curso en su tiempo, en sus momentos, realizar una evaluación final y tener ya una información básica. Salvo el caso de ustedes que ya están siguiendo este curso más grande, no tienen que seguir el curso autoformativo también. Entonces, bueno, la idea es tener este primer curso, que es un curso de 12 horas, que busca que reflexionemos sobre las relaciones de poder y cómo estas relaciones de poder pueden sustentar el abuso, y que hablemos también un poco de las situaciones de abuso sexual que hay en el país y de la necesidad de prevenir estas situaciones de abuso sexual o de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Para comenzar, a lo mejor, yo sé que entre ustedes se conocen, pero como recién los estoy conociendo, si podemos decir solamente nuestro nombre y sé que están escritos, pero como para poder ir conversando un poco, nuestro nombre y la obra en la que colaboramos, la obra en la que pertenecemos, y luego paso a comentarles el sílabo y cómo vamos a trabajar este curso. Pilar, si empiezas por ti. Hola Pilar, qué bueno verte. Gracias, Dafne. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, ya la mayoría me conoce y los que no, yo soy Pilar, les escribía por el grupo de WhatsApp. Represento a la plataforma Piura, soy la secretaria ejecutiva, bueno, y ahora directora del Centro de Reflexión Loyola. Gracias, Pilar. Le doy el pase a Carmencita Quesquén. Perfecto, adelante, Carmen. Carmen, no te escuchamos, Carmen, amiga. Estás sin micro. Ya, perfecto. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches, Dafne. Un gusto participar en este curso. Mi nombre es Carmen Quesquén y soy directora del Centro Loyola de Chiclayo, de la plataforma de Chiclayo. Un gusto, Carmen. ¿Quién sigue, Carmen? Cristina.
también de Chiclayo. Cristina, ¿por dónde andas? Ahí está. Aquí estoy. Buenas noches con todos. Mi nombre es Cristina Sumarriba, de la Plataforma Apostólica Regional Chiclayo Trujillo. Bienvenida, Un gusto Cristina. conocerlo. ¿Quién sigue? Gracias. Cristina, ¿quién sigue? Perdón, de la Plataforma de Chiclayo Trujillo. Cualquier persona, tú menciona quién es el siguiente en presentarse. A ver, Armando Perleche. Armando, por favor, adelante. Buenas noches. Armando Perleche, Casa de Retiro de Chiclayo. Un gusto, Armando. ¿Quién sigue? Yo digo entonces, Auri. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Auri Arlequé Cernaqué, soy de Piura y pertenezco a Canat, que es una obra que pertenece a la plataforma Piura. Bienvenida, Auri. ¿Quién sigue? Angie. Angie, por favor. Hola, buenas noches con todos. Soy la coordinadora actualmente de voluntariado Mayis en Chiclayo. Bienvenida, Angie. No se olvide de decir quién sigue, para yo no preguntar. Angie, ¿quién sigue? Ok. A ver. Martín Guerra. Martín, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Guerra, del Colegio San Ignacio Loyola de Piura. Le doy el pase al señor Paulo Valencia. Muy buenas noches. Me llamo Paulo Valencia, soy jesuita. Este tiempo de superior de la comunidad de Piura y de Chiclayo y coordinador también de las plataformas. Es un gusto compartir contigo, Dafne. Gracias, Pablo, igualmente. ¿Quién sigue, Pablo? Y le vamos a dar el pase a la directora de CIPCA. Hola, buenas noches. Soy Rosa Prieto, directora del CIPCA, pero por el momento estoy en Lima, recién llegando. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. ¿Quién sigue? Le doy el pase a Edgar Cárdenas. Pero creo que Edgar ha salido un momento de la pantalla, ¿no? Debe estar lejos de la pantalla ahora. Sí, lo veo allí, pero bueno, entonces a Evaristo Oda. Evaristo, por favor. Muchas gracias. Sí. No sé si soy yo, Evaristo, se escucha muy entrecortado. Estoy en Jaén. ¿Y quiénes vamos a participar? El padre Son Campos. Yo soy el superior de la comunidad de Jaén. Sí, he venido de Jaén y no sé si tengo... estoy hablando de mi celular. No sé si yo les escucho, pero no sé si ustedes me escuchan. Ahora sí se escucha mejor, Evaristo. Ya, me estaba presentando, soy Evaristo de Jaén y vamos a participar 3 de Jaén, Pepe de Bernardi, que es jesuita, y el director de Fe Alegría San Luis, Nelson Campos. Y muy buenas noches y mucho gusto. Gracias, Evaristo. ¿Quién sigue? A ver, no sé quién está. Yo elijo, si no. Laura. Carloncho. Laura y luego Carloncho, entonces. Adelante, Laura, por favor.
Mientras se soluciona el problema del micro de Laura, entonces le damos el pase a Carloncho. Hola, ¿qué tal, Dafne? ¿Qué tal con todos? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por la invitación. Soy Carlos Quintana, Carloncho, jesuita en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier, viviendo en la comunidad de Santa María de Nieva. Y aquí estamos pues para poder aprender y compartir sobre eso que nos interesa a todos, ¿no? Bienvenidos una vez más. Y le doy el pase a Laura, a ver si la escuchamos, ya que está ahí. Hola, Laurita. ¿Qué tal, Carloncho? Buenas noches con todos. Mi nombre es Laura Frías y estoy en la Casa de Retiro de Chiclayo, la plataforma de Chiclayo. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. ¿A quién le das el pase? Julio Silva, por ahí lo vi. Julio Silva. Sí, efectivamente está Julio Silva ya. Hola, muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí. Ya. Te escuchamos. Gracias. Bueno, mi nombre es Julio César Silva Estela. Soy biólogo de profesión y pertenezco a la comunidad de Perseverancia Ignaciana, acá en Chiclayo. Un gusto saludarles y participar de esta reunión. En unos 2-3 minutos ya estoy en mi casa. Por ahorita estoy todavía afuera de mi casa haciendo unas compras, pero en unos 2-3 minutos ya estoy en mi casa, por favor. Gracias. Correcto, Julio. ¿Quién falta presentarse, que no se haya presentado todavía? Nosotros, hermana. Hola. Yo también. Ya, entonces primero Yo el grupo también. que está con Demetrio y luego Wilmer. Ya, por fin. Bueno, soy Demetrio Chiroque Becerra, de Chiriaco. Soy catequista y trabajamos aquí con los jesuitas en muchos temas, ¿no? Sobre todo de evangelización. Aquí también está conmigo Gladys Becerra. Hermana, buenas noches. Soy Gladys Becerra y colaboro acá en la iglesia como secretaria. Un gusto, Gladys. Gracias, hermana. Wilmer. 5 y 11. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Soy Wilmer Fernández Ramírez de Cutibalú, de la plataforma Piura. Y contento, con expectativa de esta reunión que tendremos en Chiclayo. Y nada, con ganas de compartir y aprender. Nada más. Gracias, Wilmer. ¿Quién más nos falta? Falta Marisol. Marisol, por favor. Sí, buenas noches. Un gusto de conocerlos a todos. Soy Marisol Amayo, soy directora de la institución Joya Alegría número 15. Un gusto de conocer. Marisol. Y Vivian y Juliana, que acaban de entrar. Y Pedro Velasco también. Ah, y no, ya con los cuadraditos se me confunden las cosas. Entonces, Vivian, Pedro y Juliana. Hola, yo soy Vivian, soy esclava del Sagrado Corazón de Jesús y ahora estoy trabajando en Santa María de Nieva en el Instituto Fe y Alegría. Un gusto, Vivian. Bueno, Pedro o Juliana. Pedro, hola, buenas noches. Yo soy Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pedro Velasco, jesuita, y también estoy en la comunidad de Santa María de Nieva. Con mucho gusto de poder compartir con ustedes este espacio. Un gusto, Pedro. Juliana. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con todos, con todas. Soy Juliana de Chiclayo. Soy asesora de la red de Joven Chiclayo y actualmente pertenezco a la comunidad Getsemaní. Un gusto, Juliana. Buenas noches. Jaime, adelante, por favor. Buenas noches. Jaime Luna Guerra, pertenezco a la Casa de Retiro de Chiclayo
trabajamos en la comunidad de coloquios bíblicos. Mucho Gusto conocerlos a todos ustedes. Mucho gusto, Jaime. Bienvenidos y bienvenidas todas. Van a seguir entrando todavía personas, pero es importante que empecemos ya para poder manejar el tiempo que tenemos el día de hoy. Les decía que dentro de la formación que se ha pensado para la Compañía de Jesús, estamos empezando con este curso, que es un curso de 12 horas, que se llama Comprendiendo el Abuso Sexual, y que tendrá este primer espacio, que es para hablar sobre temas de abuso de poder, diferencias de poder y violencia, un segundo espacio presencial y 2 trabajos, y con eso se complementarán las 12 horas, luego de las cuales se certificarán por la universidad y el Instituto de Protección de la universidad, ¿no? Por la RUIS y el Instituto de Protección. Voy a compartir el sílabo del curso al que ustedes van a poder acceder en el aula virtual para poder ver cómo vamos a llevar a cabo el curso, el tiempo que va a durar y lo que se va a evaluar en él. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí. Ok. Sí se ve. Perfecto, gracias. Si bien estamos aquí como docentes, 3 miembros del equipo del instituto que vamos a estar trabajando con las plataformas, para el caso de la plataforma norte, el trabajo va a ser directamente conmigo. Nino va a venir hoy día, pero un poquito más tarde. Entonces, la idea de este curso es empezar a trabajar los temas de protección, de prevención y de abuso. Este es un curso de lo que llamamos primer nivel en el IPMEP, en el Instituto de Protección, es decir, de lo que es nivel básico. Es un curso informativo general que define violencia, la diferencia de la agresión, define abuso sexual y explora un poco los factores de riesgo y de protección para situaciones de abuso. La idea es que tengamos un espacio en que podamos ir reconociendo las diferentes manifestaciones de la violencia y el abuso y que podamos tener una mirada crítica frente a la situación que atraviesa la Iglesia, y no solo la Iglesia, sino nuestro país, en temas de abuso. Los objetivos del curso son reflexionar sobre el abuso y la violencia en el marco de las relaciones humanas y la necesidad de prevenir en sus espacios de intervención, conocer la situación del abuso sexual en Perú y en América Latina y definir el abuso sexual, sus formas y consecuencias. Y finalmente, reconocer las condiciones de vulnerabilidad en los espacios en los que ustedes trabajan, en los espacios en que se desenvuelven. ¿Cómo va a estar organizado este curso? Tenemos esta primera sesión virtual de 2 horas, en donde vamos a trabajar sobre relaciones humanas, abuso y violencia. El día después de esta reunión, se habilitará en el aula virtual un espacio para que envíen una primera reflexión personal a partir de lo conversado hoy día. Y en el aula virtual incluiremos una lectura que será complementaria por si la quieren incluir en la reflexión que van a hacer. Y esa es la primera actividad calificada. El día 14, en la reunión, en el marco de la reunión de plataformas que van a tener, vamos a tener la segunda parte del curso, que es presencial. Allí veremos el tema de la situación del abuso sexual en el Perú, el abuso sexual, definición, tipos y consecuencias, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, y haremos un trabajo grupal que se presentará también por la plataforma sobre acciones de prevención concretas que pueden llevar a cabo en los lugares en los que trabajan para hacer de sus entornos más protectores. Entonces, son 8 horas de clase dictada y 4 horas de trabajos que ustedes hacen de manera independiente, sea individualmente o grupalmente, y esas son las 12 horas del curso. ¿Cómo se va a evaluar? Asistencia y participación un 40%, tanto a la actividad de ahora como a la actividad presencial en Chiclayo, el trabajo de reflexión personal un 30% y el trabajo final grupal un 30% también. No sé si hasta aquí, como les decía, esto lo tendrán en el aula virtual. El aula virtual está habilitándose. Estuvimos coordinando compilar el tema de tener toda la información que necesitamos para poder habilitar el aula virtual. En la universidad requieren, para poder habilitarles su acceso,
el correo electrónico y el DNI. Entonces, el día de hoy, esperemos, podamos terminar de recabar toda la información. Nino nos va a apoyar con eso hacia el final de la sesión de hoy día, para que puedan tener todos la habilitación para entrar al aula virtual de la universidad. En el aula virtual encontrarán la grabación de esta sesión de hoy día, por si desean volver a verla en algún momento, algunas lecturas y materiales complementarios, el sílabo del curso, y después de la sesión de hoy día subiremos también los PPTs de hoy día, y después de la sesión en Chiclayo, la presentación en PPT que se ha hecho en Chiclayo. Entonces, toda la información del curso la tendrán a través del aula virtual. Si alguien tiene problemas para acceder al aula virtual, una vez que les escribamos que ya está habilitada del todo, nos escriben, por favor. Yo voy a dejar ahora mi correo y el correo del IPMEP para ver qué es lo que puede estar pasando con el aula y que lo solucionemos. No sé si con este tema del aula o cómo está conformado el curso hay alguna duda o alguna pregunta que deseen hacer. Sí, una pregunta. Sí. ¿La comunicación también podrá ser por WhatsApp o solo por correo electrónico? Por correo electrónico. No solemos utilizar el WhatsApp para los cursos. Ahora, hay un WhatsApp de la plataforma que se va a mantener habilitado. Entonces, para una cuestión de urgencia, que haya un problema con el correo electrónico o algo, se puede hacer la comunicación por el WhatsApp. Sí, efectivamente. Pero tratemos de, para nosotros en la universidad, por criterios de posterior evaluación, de supervisiones que tenemos externas a la universidad, como por ejemplo SUNEDU o CINEAS, etcétera, es importante que utilicemos los canales de la universidad. Si por A, B o Z no pueden usar el aula virtual por algún problema, entonces por correo electrónico. Si hay algún problema súper grave por correo electrónico, entonces vemos cómo lo solucionamos, lo vemos por WhatsApp. No hay ningún problema. Y en todo caso podemos ver cuestiones específicas el día 14 que nos veamos en Chiclayo, si hay cuestiones más específicas que ver de comunicación de algunos o algunas. ¿Alguna otra pregunta o cuestión o duda? Entiendo que luego que terminemos o a punto de terminar esta sesión, vamos a ver el tema de la activación del aula virtual, ¿sí? Porque todavía no está activada, pues, ¿sí? No, no está activada porque recién nos están enrolando. Entonces, a la hora de terminar la sesión, explico un poquito más puntualmente lo del aula virtual, y porque depende también de que tengamos toda la información recabada de ustedes para que puedan enrolarlos y abrirse el aula virtual. Entonces, yo espero que para el jueves o viernes el aula virtual ya esté abierta. ¿Alguna otra pregunta o duda? Entonces, empezamos. Voy a pasar a compartir pantalla para los temas que vamos a ver hoy día. No sé qué hice. Con Pilar hemos estado combinando muchas cosas. El horario no... El horario de toda la actividad, un segundito, voy a dejar de compartir pantalla. El horario del curso, el horario de hoy día. De hoy día sobre todo, de hoy día sobre todo. Terminamos, esperamos estar terminando un poquito antes de las 9. Y la sesión en Chiclayo estará dentro del fin de semana que ustedes están en la plataforma. No les va a tomar un tiempo fuera del fin de semana. Y las tareas del aula virtual y las lecturas son asincrónicas. Quiere decir que ustedes, en el momento en que tienen tiempo, bajan el texto, si desean lo imprimen, si no, no, y lo leen o revisan los videos o el material que haya de complemento en el aula virtual en el tiempo que ustedes dispongan. Toda esa parte del aula virtual es asincrónica. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta más? Ok, entonces paso ahora sí a compartir pantalla para empezar a ver el tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver relaciones de poder, abuso y violencia. Y lo que trabajaremos hoy día será un espacio de reflexión sobre las relaciones humanas, las relaciones de poder y la violencia.
y ver la necesidad, trataremos de ver un poco el marco de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en la Iglesia y en el Perú en relación a la violencia. Lo profundizaremos más cuando estemos en Chiclayo, pero es importante reconocer la necesidad y la problemática que hay para poder entender por qué es necesario trabajar en la prevención. Entonces, empezamos con un comentario y luego hago una pregunta. Los seres humanos nos constituimos en una relación. O sea, para que nosotros como seres humanos, y eso lo saben todos, todas, para que nosotros como seres humanos podamos podamos desarrollarnos, desarrollar nuestra autoestima, nuestra identidad, nuestro autoconcepto, las ideas que tenemos de nosotros mismos, etcétera, necesitamos estar en vínculo con otras personas. Solos y aislados no podemos desarrollarnos, nos desarrollamos en vínculo. Y esto nos ayuda a crecer, a aprender y a promover nuestra identidad y nuestras competencias, pero también en algunos casos, esta forma de vincularnos va a extenderse más allá de nuestra infancia. Recuerden ustedes, a lo mejor conocen algún caso en donde una persona ha vivido en su infancia situaciones de violencia y cuando crece, si no ha recibido ayuda, repite esas situaciones de violencia en sus relaciones de adulta. Por ejemplo, lo golpearon o la golpearon de niño o de niña y posiblemente buscará una pareja o se relacionará con una pareja que también sea maltratador o maltratadora o maltratará esta persona a su pareja. Entonces, la forma de vincularnos, la forma de relacionarnos que aprendemos en nuestra primera infancia, que aprendemos con nuestras figuras más significativas, la podemos replicar posteriormente. Si han sido relaciones violentas, tendremos el riesgo de repetir esas relaciones violentas. No quiere decir que sea necesariamente así y siempre así, y si yo sufrí de violencia solamente voy a tener relaciones violentas. Hay muchas probabilidades, pero dependerá de varios factores. De si yo tuve un espacio para comprender las relaciones, de si hubo personas significativas para mí que me ayudaran a relacionarme de otras formas, etc. Pero en todo caso, es en una relación, no es en el aire, sino en el contexto y en el marco de una relación, que pueden surgir conductas agresivas y conductas violentas. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe una diferencia entre agresión y violencia? ¿O son lo mismo? ¿Quién quiere comentar? ¿Existe una diferencia entre agresión y violencia o son lo mismo? Por si acaso, como yo estoy compartiendo, no veo las manitos levantadas, así que si alguien quiere hablar, hable nada más. Yo, Dafne, una pequeña opinión. Julio, adelante, por favor. Sí. De hecho, que ambos términos están relacionados. Para mí, la agresión sería una característica de la violencia o la expresión de la violencia. Ya. Ok, gracias, Julio. Efectivamente son términos relacionados y podría ser una característica o una expresión la agresión de la violencia. Gracias, Julio. ¿Alguien más? ¿O todos están de acuerdo con Julio? Yo diría que la agresión es el resultado de la violencia. La agresión es un resultado de la violencia. Entonces, también tienen una relación, ¿cierto? Sí, tienen una relación. Gracias, Marisol. ¿Alguien más? Efectivamente, agresión y violencia están relacionados y muchas veces los utilizamos incluso como sinónimos. A una persona que es violenta con su esposa, por ejemplo, un hombre que es violento con su esposo,
lo llamamos decimos que es agresivo. Pero aquí queremos hacer una diferenciación que viene desde el psicoanálisis, desde una perspectiva psicológica. Muchos especialistas dicen que la agresión es una fuerza que nos puede impulsar a la destrucción, pero también puede ayudarnos a defender de un ataque o a sobrevivir. Entonces, todos los seres humanos, dice esta perspectiva, tenemos una carga agresiva. Y tener esa carga agresiva no es malo en sí mismo. Porque, por ejemplo, si me están asaltando y yo necesito defenderme, allí habrá una respuesta que tiene una carga de energía muy fuerte, mucha energía, para poder poner límite a la persona que me está tratando de violentar o de atacar, y eso implica agresión, ¿cierto? Y no es malo cuando lo uso para defenderme. O pongamos otro ejemplo, en donde podemos ver una situación de agresión. Vemos un partido de fútbol, una situación de agresividad o de agresión. Vemos un partido de fútbol y hay dos jugadores que están luchando con fuerza, corriendo tras una pelota y tratando de alcanzarla y de quitársela el uno al otro. Allí también hay un monto de agresión, pero no están haciéndose daño ni maltratándose el uno al otro. Entonces, desde esta perspectiva, es importante entender y recordar que todos los seres humanos tenemos un monto de energía agresiva que nos sirve para competir, para responder a ciertos retos, para defendernos ante un ataque. Pero esta agresión tiene dos caras, o sea, tiene estos elementos que son útiles para nuestra supervivencia, pero también puede impulsarnos a la destrucción. Y cuando esta agresión se orienta a la destrucción, está desbordada, exagerada y daña a la otra persona, allí se vuelve violencia. Entonces terminan siendo como un continuo. Todos podremos tener un monto agresivo que si está regulado nos va a servir para sobrevivir, pero que si se desborda se vuelve violencia. Y esta violencia se puede manifestar en palabras, en golpes, en gestos, en actitudes. ¿Algún comentario, consulta, pregunta, opinión hasta aquí? Bueno, yo quiero comentar que en la vida de Jesús encontramos dos momentos, ¿no? Cuando hace una correa y saca a todos los vendedores, y otro momento cuando le dan una cachetada y pregunta, ¿por qué me pegas, no? Si he hablado mal o si he hablado bien. Entonces yo creo que ahí también nos muestra la parte humanística de Jesús y la violencia de parte de los fariseos, pues, ¿no? Sí, y la respuesta, que es una respuesta y la conducta de Jesús, que es una conducta adaptada a la situación, no es una conducta pasiva. Entonces, esa energía la necesitamos, pero tenemos que tenerla regulada para defensa y supervivencia. Ahora, ¿qué es la violencia? Hemos dicho que es agresión descontrolada, que daña a la otra persona o que tiene potencial de generar daño a otra persona o a mí mismo. ¿Y con qué se relaciona esta violencia? Primero, nos dice este especialista Viviana Balsgen, con la pérdida del valor de la palabra. Muchas veces la violencia aparece cuando yo no tengo herramientas o no tengo posibilidad de comunicarme a través de la palabra. En vez de dialogar, en vez de expresar lo que siento y lo que me frustra, recurro al golpe, al insulto o a la amenaza. Entonces, he quitado el valor de la palabra. Y una estrategia importante, entonces, para trabajar y prevenir la violencia, es ayudar a las personas a poder poner en palabra, a poder decir las cosas que les frustran, las molestan, las agreden, las asustan, de tal manera que no tengan que actuar con violencia, sino que puedan manifestar. Y dice este especialista Balsgen, que surge desde el sentimiento de incapacidad, de frustración, de impotencia. Entonces,
tengo impotencia, algo me frustra, algo me enoja, algo me da miedo. No puedo decirlo porque no sé cómo decirlo o no he aprendido que es más valioso hablar en lugar de actuar y violentar a otra persona. Y entonces esa impotencia la descargo sobre otra persona. ¿Pero sobre quién la descargo? Sobre una persona sobre la que tengo poder, con la que hay diferencia de poder. Por ejemplo, un padre contra su hijo, un esposo contra la esposa, un docente contra sus estudiantes. Una persona con la que hay diferencia de poder. Pero además la descargo contra una persona que yo siento que no tiene derecho a palabra, a expresión u opinión. Y lamentablemente en nuestro entorno, no digo que nosotros, ¿de acuerdo? Pero sí en nuestro entorno en el Perú, muchas veces se considera que el niño, niña y adolescente no tienen derecho a palabra y no tienen voz ni opinión. Y entonces eso hace que podamos actuar contra ellos con violencia. Grupos como de mujeres, ancianos o poblaciones LGTB, migrantes, personas con discapacidad, todas aquellas personas que tienen menos poder en nuestra sociedad o que en una relación determinada están por debajo o se encuentran por debajo en cuanto a poder o se encuentran en situación de vulnerabilidad, son aquellos que tienen más riesgo de recibir la violencia. Sin embargo, sí tenemos claro cómo hemos comenzado ahora diciendo que todos tenemos un impulso agresivo y que la violencia se da en las relaciones y que viene de la impotencia y de la incapacidad de hablar, podemos reconocer que cualquier ser humano, dadas las circunstancias, puede estar en riesgo de caer en violencia. Y aquí quiero aclarar un tema. Cuando digo que cualquier ser humano puede estar en riesgo de caer en violencia, me refiero a que todos estamos en riesgo de ser víctimas de violencia. Si ustedes se ponen a pensar, a lo mejor en un asalto, en una pelea con alguna persona, alguien que los maltrató de alguna forma en algún momento, todos hemos estado en riesgo o hemos sufrido violencia alguna vez. Pero también, y eso es algo que no nos gusta mirar, todos podemos haber sido violentos con alguna persona alguna vez. Y eso es central de reconocer cuando empezamos a trabajar con violencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no reconocemos que nosotros también podemos ser violentos o que nosotros también podemos ser víctimas de la violencia, empezamos a tener puntos ciegos. Hay cosas que ya no vemos, hay situaciones que negamos y se nos hace más riesgoso porque empezamos a no ver situaciones de violencia que estamos promoviendo o que estamos viviendo. Entonces, una de las cosas que cuando hemos empezado a trabajar con el instituto el año pasado, queríamos que quedara claro cada vez que teníamos espacios para conversar y para reflexionar, era esto, que reconozcamos que todos podemos caer en violencia. No es algo que le puede pasar a alguien más solamente. No es algo que le pasa solamente a los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos o a las personas con las que trabajamos. Es algo que nos puede pasar a nosotros también y por eso es importante conocer del tema y estar atentos. Una vez que hemos hablado de cómo entendemos la violencia, es importante entender que la violencia, así como se da en relaciones y en vínculos, se da en situaciones en donde hay asimetría de poder. Ahora, en las instituciones donde ustedes trabajan y donde ustedes colaboran, ¿hay diferencia de poder? ¿Hay personas que tengan más poder que otras? Por ejemplo, en el colegio, ¿hay personas que tengan más poder que otras? ¿Quién me comenta? Sí, ciertamente, ¿no? Sí, ¿Cómo así? un ejemplo, a ver,
no nos gusta mucho aceptarlo, pero nosotros los jesuitas tenemos una carga de responsabilidad y poder respecto a las personas que colaboran con nuestra misión o con quienes nosotros colaboramos, ¿no? Y muchas veces nuestros abusos de poder y exceso o maltrato incluso, probablemente no hay un feedback, ¿no? O no hay una queja, a veces como que por esta asimetría se solapan o simplemente la gente, entre comillas, se aguanta ello, ¿no? Y yo creo que ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso puede, como tú mismo dices, derivar en una situación de abuso de poder. Ahora, ese poder no necesariamente lo elegí yo, o sea, no es que yo quiera tener ese poder, pero cierto es que en algunas posiciones, en algunos cargos y con algunos roles, viene una situación de poder. Y yo puedo querer tener una relación sumamente, para el ejemplo que has dado, los jesuitas, por ejemplo, querer tener una relación completamente horizontal con todas las personas, pero así yo no quiera reconocerlo, las otras personas me van a asignar un poder y van a relacionarse de forma diferente conmigo. Y eso sucede también con los docentes respecto de sus estudiantes, con un director de obra respecto de sus subordinados, con padres respecto de sus hijos e hijas. Entonces, en las relaciones humanas hay diferencia de poder. Y la diferencia de poder no está mal en sí misma. Porque, por ejemplo, el poder que está relacionado con el rol, como la directora del colegio o el director de una obra respecto de docentes u otros trabajadores o estudiantes, permite tener una organización y una jerarquía que hace que la persona que esté en el poder pueda tomar decisiones, pueda planificar ciertas cosas. Entonces, para eso nos sirve hacer diferencias de poder. Y en las relaciones humanas va a haber diferencias de poder. Daniel Portillo, que es un sacerdote y psicoanalista que trabaja temas de abuso de poder y de abuso sexual en la iglesia, dice que el problema no es el poder y la diferencia de poder ni la simetría del poder, sino el problema es cuando la jerarquía o la autoridad usa este poder para procurarse el bien propio y deja de pensar en lo que necesita el grupo o en lo que necesita la obra. Y dice también que hay personas que no están preparadas para asumir la autoridad y lo usan y tienen problemas de autoestima, problemas de seguridad, necesitan reforzarse, y cuando llegan a la autoridad, entonces utilizan la diferencia de poder para reforzar su autoestima y para lograr reforzar su identidad. Perdón. Y eso lo hacen a través del dominio de otras personas. Perdón, o del control sobre otras personas. Entonces, no es el poder y la diferencia del poder, es cómo utilizamos el poder. Por eso es tan importante que nos preparemos y nos formemos para poder asumir el poder y manejar el poder de manera adecuada. Segato señala que muchas veces para mantener estructuras de poder establecidas y que buscan que otra persona sea dominada, utilizo conductas violentas muy sutiles muchas veces para mantener la dominación sobre otra persona. Y respecto a lo que acabas de decir del tema del ejemplo de los jesuitas de ahorita, Arenas, que es otro especialista en temas de abuso de la iglesia, dice que tenemos un problema con el clericalismo en América Latina y el Perú. Entonces, todavía tenemos que enfrentarnos al clericalismo, a esta conducta, a esta percepción, a esta forma de relación en que asumimos que el sacerdote, por ser sacerdote, es el que sabe, es el que tiene la última palabra, es al que debemos obedecer y no debemos cuestionar, o que es más importante por el hecho de ser sacerdote. Toda esta cuestión de clericalismo promueve una relación asimétrica que tiende a usar el poder como si fuera otorgado por derecho divino, y eso lleva a abusos de poder.
Entonces, nuevamente, el problema no es el poder. El problema es cómo nos relacionamos nosotros con ese poder. ¿Algún otro comentario, opinión, desacuerdo hasta aquí? Señorita. Sí, Dafne está bien, no es necesario que lo digas. Dafne y de tú está perfecto. Adelante, por favor. Mire, nosotros tenemos la percepción de que el Papa Francisco es el sucesor de Pedro y de que representa, ¿no? Pero en ese orden llega hasta Monseñor Alfredo, que es nuestro obispo del vicariato. Y el poder lo ejerce el párroco, ¿no? El sacerdote de la iglesia. Entonces, para nosotros es Jesús quien nos trae el mensaje, quien nos trae la palabra. Yo pregunto, esa visión que tenemos como pueblo, ¿está bien vista o es que estamos nosotros mal? Lo que pasa es que, a ver, creo que es importante diferenciar niveles, ¿de acuerdo? Eso es lo que decía hace un ratito, o sea, nosotros para poder organizarnos, para poder ordenarnos, para como colegio, como iglesia, como parroquia, como universidad, poder avanzar y tener una organización y lograr nuestras metas, necesitamos tener jerarquía. Necesitamos tener personas que puedan tomar las decisiones mayores, que puedan planificar algunas cosas, y eso funciona también para la jerarquía de la iglesia. Entonces, no está mal tener una jerarquía. Lo que está mal es cuando creemos que esa jerarquía o ese rol te hace una persona a la que no puedes criticar, que no puedes tener una opinión diferente de lo que ella dice, que todo lo que dice es cierto, que no le puedes decir que no a nada. Entonces, no es el problema de tener un rol. Los roles se necesitan para mantenernos organizados. El problema es si la persona que tiene ese rol realmente cumple la función que lleva, que en este caso es transmitir la palabra de Jesús y no utilizar el poder para beneficiarse él mismo. No sé si queda más clara la diferencia. ¿Sí? Bueno, yo le comento que un día estábamos conversando sobre personas del coro. Entonces yo le dije al sacerdote, le dije, sí, porque me dije, ¿cómo te parece? Porque viene una chica de fuera a cantar, sí, y le digo, eso, yo lo veo que canta muy bien y es una mujer muy bonita, muy simpática. Y me comenta, no estés mirando a las mujeres de Jesús. Entonces, ya por ahí que nosotros como el pueblo y como catequistas también que estamos siempre coordinando, siempre escuchamos este tipo de palabras, ¿no? Entonces, con todo lo que usted está diciendo, ya que nos abre un poco otro panorama, ¿no? De poder presentar también, ¿no? Nuestras opiniones, de repente que no estamos de acuerdo, que pensamos de que debe ser así, pero realmente en la iglesia le digo que un 99% no es así, pues, ¿no? Porque siempre estamos hablando del Evangelio y tratando de seguir, pues, ¿no? Y cuando le pedimos una opinión a los sacerdotes, ellos pues nos afirman, ¿no? Por ejemplo, que dice, es Jesús, por ejemplo, el obispo es Jesús ahora. Entonces, ahí un poco que nos genera una confusión. Ahorita en estos momentos, ¿no? Que usted no está hablando de este tema. Gracias. Yo creo que son temas como para poder luego regresar y discutir en el grupo. Eso es uno.
cómo nos expresamos y qué decimos, pero lo digo por ambos lados, ¿ah? Tanto por cómo tomé yo el comentario en el ejemplo que tú das, Demetrio, de lo que dijo el sacerdote, preguntar si a mí no me quedó claro o si lo siento invasivo o inadecuado, si fue una broma o no fue una broma, en qué contexto se dio, si eso me hizo sentir incómodo o no, y la posibilidad de decirlo. Pero también por el otro lado, y allí yo soy muy odiosa, es que en nuestro país todavía se da mucho que cuando conocemos a mujeres, comentamos sobre ellas a nivel de profesional, pero ahí mismo sentimos que podemos comentar de ellas sobre su imagen y cómo se ven. Es bonita, no es bonita, y eso no necesariamente es tan bueno. Entonces, son los dos lados los que tenemos que evaluar. Eso es importante, ¿no? Ahora, siguiendo con esto del abuso de poder. Cuando hablamos de abuso sexual, muchas veces, gracias Demetrio por los comentarios, muchas veces cuando hablamos de abuso sexual, pensamos que esto tiene que ver con que la persona que ha abusado sexualmente de otra es porque está enferma, tiene una enfermedad mental, ¿de acuerdo? Porque no nos podemos imaginar que alguien que no está enfermo, psicológicamente, pueda abusar sexualmente de una persona. Pero lo cierto es que no todos los abusadores sexuales tienen una patología psicológica. Y muchas veces lo que sustenta el abuso sexual y lo que sostiene el abuso sexual es el abuso de poder. Esta investigadora que les decía hace un ratito, Segato, brasileña, que trabaja temas de violencia, dice que muchas veces el abuso sexual no tiene que ver con el deseo sexual, sino con la necesidad de exhibir la supuesta virilidad. O yo soy un hombre, soy muy viril, tengo mucho poder y eso me da derecho sobre esta otra persona. Entonces, muchas veces el abuso sexual tiene que ver y está sustentado en el abuso de poder, no en la sexualidad misma, no en el deseo sexual mismo. Entonces, es bien importante porque si estamos hablando de que muchas veces hay situaciones de abuso de poder en nuestros entornos, en donde no hay límites adecuados, puede haber situaciones de violencia, todas esas situaciones pueden poner en más riesgo la aparición de situaciones de abuso sexual. Creo que ibas a decir algo, Edgar. Iba a participar por lo anterior. Sí. Soy Edgar, de periodista Radio Campanqui, de Nieva. Y lo que observamos en la realidad es que todas las estructuras de las instituciones, de las organizaciones, del sector público y privado, tienen una estructura jerárquica, observamos, ¿no? Donde hay personas que tienen el poder de tomar decisiones sobre el resto, o sobre la institución u organización. Acá, por ejemplo, los apus, que son los jefes de las comunidades nativas, Aguajún o Bambís, incluso para ostentar esa expresión de poder se ponen sus tauas, ¿no?, sobre la cabeza, o sus collares, su vestimenta, demuestran ese poder que tienen en la comunidad, de ser el jefe, el apu. Incluso el alcalde en algunas reuniones públicas se pone esos atuendos de los indígenas como una expresión, ¿no?, para visibilizarse como la autoridad, ¿no?, como la que tiene el mando, el poder. Como se señala también, es cuando se distorsiona ya ese rol, ¿no?, jerárquico de la autoridad con poder para aprovecharse de ese poder, por ejemplo, en la contratación del personal, ¿no?, para fines personales o en los actos de corrupción, ¿no?, para apropiarse de dinero del Estado. Pero yo creo que en toda la estructura de la sociedad peruana, tanto del Estado como del sector privado, todas nuestras instituciones y organizaciones tienen esas estructuras jerárquicas que puede manifestarse esa relación de poder. Efectivamente, Edgar, gracias. Y como tú has dicho, son necesarias para tomar decisiones.
si no tuviéramos estructuras jerárquicas, que de todas maneras van a establecer diferencias de poder, no vamos a poder avanzar, como las instituciones serían caóticas. No habría orden. Se necesitan esas estructuras para poder tener orden y avanzar hacia las metas. Y como bien has dicho, el problema es cuando corrompemos ese poder y lo utilizamos mal. Y eso puede ser de diferentes formas. Tú has dado el ejemplo de la corrupción. Todas las cosas que pasan por corrupción tienen que ver con abuso de poder. Pero también con las violencias que ejercemos sobre las personas que dependen de nosotros, por ejemplo, en el trabajo. Cuando yo amenazo o chantajeo a alguien con no volver a contratarlo a menos que acepte algunas cosas que yo le pido. Allí también estoy en una situación de abuso de poder que genera una serie de violencias, ¿no? Efectivamente. Gracias, Edgar. Ahora. Una preguntita, Sí. por favor. Sí. Si nosotros sabemos y nos damos cuenta de una norma, de una ley, y nos enteramos de la mala aplicación, no solo en un organismo, sino casi en la mayor parte de las instituciones estatales, ¿qué es lo más recomendable para ir poco a poco nuestra sociedad cambiando? Porque se necesita hacer esa estructura para poder mejorando, porque las capacitaciones, si bien es cierto, son útiles, pero también necesitamos ver que todos estos casos de violencia, todos estos casos que se cometen atropellos, tienen que también ir paralelo a ser superados. Gracias. Sí, gracias. Lo que pasa es que creo que hay varias cosas que hay que hacer en paralelo, ¿no? Por un lado, el tema de capacitaciones y de formarnos y de reflexionar sobre estos temas y tener estos espacios, pero también de cómo formamos a otras personas, no solo capacitándolas, ojo, no solo dándole charlas o replicando con otras personas, sino cómo somos capaces de reflexionar y de preguntarnos cómo establecemos las relaciones y qué cosas en nuestras relaciones nosotros tenemos que corregir para empezar a multiplicar eso con todas las personas con las que estamos. O sea, nosotros podemos saber mucho, podemos capacitarnos mucho en temas de violencia, pero si seguimos manteniendo el mismo tipo de relaciones y no las cuestionamos y no las cambiamos, vamos a seguir manteniendo las mismas relaciones violentas a lo largo del tiempo. Hacer promoción y prevención, o sea, no podemos esperar que se den las situaciones de violencia para recién actuar. Cómo trabajamos para generar prevención de la violencia y para desde un inicio ayudar a las personas a que establezcan relaciones de otros tipos. Entonces, no es, y lo veremos cuando veamos el tema de acciones en el taller del 14, no es solamente cómo nos formamos, sino a partir de estas formaciones, qué acciones concretas llevamos a cabo para ir haciendo un cambio que sea poco a poco y que se vaya generalizando después, ¿no? Ahora, estábamos en este tema de cómo se relaciona el abuso de poder con el abuso sexual. Y yo les decía que el abuso sexual tiene mucho que ver con poder. Generalmente, la persona que abusa sexualmente de otra es porque tiene algún tipo de poder o ha podido ejercer algún tipo de poder sobre esa otra persona. Y les decía que mucho del abuso sexual, de las violencias sexuales, ya no hablemos solamente del abuso sexual en tanto violación. Hay diferentes formas de violencia sexual, lo vamos a ver eso también el 14, pero el acoso sexual callejero es una forma de violencia sexual que está sustentada en el machismo, en creer que porque una mujer pasa, yo tengo derecho a decirle cosas sobre su cuerpo y sobre su imagen. Entonces, esa forma de violencia sexual está sustentada en diferencias de poder y en machismo. Muchas formas de violencia sexual no tienen que ver entonces con patología o con enfermedad, sino con abuso de poder y las formas en que nos relacionamos con los grupos que se encuentran en más vulnerabilidad. Por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, mujeres y ancianos, los grupos que mencionaba yo hace un momento. Entonces, lo que nos dicen las personas que trabajan el tema de abuso sexual, de abuso de poder, de abuso de conciencia en la iglesia,
es que todo el escándalo de abusos sexuales y todo el problema de los abusos sexuales en la iglesia es la expresión de un problema más complejo que tiene que ver con cómo nos relacionamos y con cómo se maneja el poder en la iglesia. Entonces, dice Chicken Dance, el problema de los abusos en la iglesia es un problema de poder y de cómo se utiliza el poder. Vamos a hacer una primera pequeña reflexión en grupos. Yo los voy a mandar ahora a grupos, voy a formar grupos aquí en el aula virtual y vamos a tener unos 15 minutos para conversar sobre dos cosas. Primero, Demetrio, por ejemplo, comentaba, y luego Edgar, ejemplos que han visto de situaciones de abuso de poder. Y preguntaban luego qué hacemos ante esto. Entonces, en los espacios en los que nosotros trabajamos y en los que conocemos, ahora vamos a estar en grupos mezclados de diferentes lugares de la plataforma. La idea es solo compartir un poco. ¿Qué podemos hacer para prevenir el abuso de poder y las conductas violentas? ¿Qué hemos visto? ¿Qué es lo que primero tendríamos que atender a partir de estas primeras cositas que estamos viendo? ¿De acuerdo? Es reflexionar, designar a una persona para que comparta y que luego esa persona nos comparta cuando regresemos al grupo. Para quienes no han estado en reuniones Zoom antes, yo lo que voy a hacer es formar grupos y asignarlos para cada grupo. Y les va a llegar una invitación que va a decir el moderador del grupo lo está invitando, posiblemente salga en inglés, a reunirse al grupo tanto. Y ustedes solo tienen que dar OK y los va a redirigir al grupo. Y yo en 10 o 15 minutos voy a cerrar el grupo y vamos a regresar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, los formo en grupos ahorita. Estamos 23 personas. Entonces voy a formar 5 grupos. Van a estar como 4 o 5 personas en cada grupo. Entonces, empiecen a dar OK, aceptar, para que puedan ir al grupo y conversen allí cómo hacer para prevenir que haya situaciones de abuso de poder en los entornos en los que estamos. Nino, no aceptes la derivación, porfa. Hacer en el tema de empezar a enfrentar y a prevenir las situaciones de violencia. Ahora, para terminar el día de hoy, me fui, no sé a dónde me fui. Para terminar el día de hoy, quiero poner un marco de qué es lo que está sucediendo. Sabemos, y vamos a verlo más específicamente cuando veamos el tema de abuso en el día 14, veremos específicamente lo que pasa en Perú y América Latina, y veremos algunas cosas más sobre la iglesia, pero vamos a empezar a ver algunas cuestiones de la situación real del abuso en el Perú, del abuso en la iglesia, porque necesitamos reconocer el problema para poder enfrentarlo. Un poco como para hacer marco y hacer historia, el tema de los escándalos de los abusos en la iglesia comienza más o menos en el año 2002 como escándalos, como que se empiece a visibilizar, que empiece a salir en las noticias, que se empiece a hablar, empieza más o menos en el año 2002 con las denuncias en Boston, a partir de lo cual se hizo un estudio por el John Jay College sobre la situación de abusos en Estados Unidos y encontraron algo que es sumamente fuerte y difícil. Es un estudio sumamente amplio, uno de los primeros que se hizo. Luego se han hecho en Europa, en Australia, en México, algunas cosas. En Perú todavía no tenemos, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en el Perú, pero todavía no tenemos nada tan completo como lo que se trabajó en este informe John Jay, y se encontró que en Estados Unidos, después de estudiar las denuncias que se dieron entre 1950 y 2000, 4% de los sacerdotes habían sido denunciados por algún tipo de abuso. 4% de los sacerdotes, imagínense.
81% de las víctimas eran varones, niños, púberes y adolescentes varones. De ese 81%, ellos recibieron 10.667 denuncias, casi todas de varones. Solo en Estados Unidos, más de 10.000 denuncias. 25% de ellos demoraron 30 años en denunciar. Y cuando veamos el tema de los procesos y de las consecuencias del abuso sexual el día 14, vamos a detenernos un poco más en por qué las víctimas demoran tanto en denunciar. Pero esto es algo importante de ver. No es fácil denunciar ningún tipo de abuso. Ni el abuso físico, ni la violencia de pareja, ni la violencia familiar se denuncia. Menos aún la violencia sexual. Porque tiene que ver con situaciones de vergüenza, con no saber si me van a creer, con no estar seguro si lo que sufrí fue abuso o no. Y muchas de estas víctimas sufrieron abuso no solamente ellos, sino sus hermanos también. ¿Qué pasa con el Perú? Que casi no hay investigación. No hay datos como el informe John Jay que diga esto es lo que sucede en la iglesia peruana. Conocemos algunos datos que son los más mediáticos. El más conocido de todos en el Perú es el caso Sodalicio, y quienes estamos empezando o trabajamos temas de abuso conocemos porque nos comentaron, porque conocemos alguna víctima, porque acompañamos psicológicamente a alguna víctima, porque nos consultaron, otros casos que se dan en el país, pero no hay un estudio, no hay una investigación que nos diga cuál es la situación de la iglesia en el Perú. Pero además, no solamente es con el tema de la iglesia, tampoco tenemos claridad y completa información de lo que sucede con la violencia física, intrafamiliar, violencia de género o abuso sexual dentro de las familias en el país. ¿Y esto por qué? Porque hay muchas cifras ocultas. ¿Y por qué hay cifras ocultas? Por lo que les decía hace un momento. La mayoría de las víctimas, gran cantidad de las víctimas, por miedo, por vergüenza, por desconocimiento, por falta de acceso, no denuncian las situaciones. De cada pongamos no las cifras de abuso sexual, ¿de acuerdo? Pongamos las cifras de violencia contra la mujer a nivel familiar. Aproximadamente de 10 mujeres que sufren de violencia por parte de sus parejas, solamente 5 o 6 denuncian, la mitad. Y de esas 5 o 6 que denuncian, según un estudio que hizo la institución Manuela Ramos hace varios años, solamente una llega a tener una sanción para la persona que la violentó, a terminar el juicio. Entonces, de cada 10 mujeres que sufren violencia, solamente una tiene al final una resolución de su juicio. Imagínense la cantidad de información que no tenemos. Algo de información que sí tenemos y que vamos a profundizar la próxima vez es lo que nos dice el INEI en su encuesta de relaciones sociales, la ENARES del 2019, y lo que nos dicen los centros de emergencia mujer que reciben muchas de las denuncias, no todas, pero muchas de las denuncias de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar. Es que, según el INEI, casi el 70% de personas, de niños y niñas de 9 a 11 años, han sufrido algún tipo de violencia en sus familias. Violencia física, psicológica o sexual. O sea, de cada 10 niños, prácticamente 7, de 9 a 11 años, han sufrido algún tipo de violencia. Cuando hablamos de adolescentes de 12 a 18, prácticamente 8 han sufrido algún tipo de violencia. Además, más de la mitad de las personas que han sido encuestadas en nuestro país creen que la violencia contra niños y adolescentes es normal y la justifican como pautas de crianza o como manejo de conducta. Y en los centros de emergencia mujer recibieron solo en el 2020
casi 115.000 casos de violencia a nivel nacional. Entonces, podemos no tener las cifras completas, pero estas cifras de aquí ya son suficientes como para darnos cuenta de la gravedad del problema. No solo en la iglesia peruana, sino en toda la sociedad peruana. Ahora, lamentablemente, en la iglesia hemos puesto una serie de excusas, no digo nosotros aquí ahora, ¿de acuerdo? Hablo en la iglesia en general. Cuando se empiezan en el año 2000 a denunciar las situaciones de abuso y empiezan a aparecer las primeras quejas, las primeras denuncias, los primeros problemas, y empiezan a hacerse mediáticos los primeros problemas, empiezan a surgir excusas, falsas creencias, mitos que nosotros mismos nos contamos para no ver el problema. Y que es bien importante que nosotros cuestionemos y nos demos cuenta que son falsas creencias, porque nos impiden ver lo que está pasando en nuestra iglesia y lo que está pasando en nuestra sociedad. Y muchas veces lo que se respondió es una cosa de pedófilos. Se han colado algunos pedófilos en la iglesia, se han colado algunos pedófilos en las instituciones. No es una cuestión estructural, no tiene que ver con poder, tiene que ver con personas enfermas, lo que les decía hace un momento. Que ya hemos visto que no es así, que no tiene que ver con patologías. De hecho, la gran mayoría de la pedofilia es un trastorno específico y diagnosticable. La mayoría de personas que abusan sexualmente de otras no tienen un diagnóstico de pedofilia. Entonces no es una cosa de que solamente es algo que pase con los pedófilos. Otra excusa que nos hemos puesto, es que hay personas homosexuales y ellas son las que tienen un problema y entonces abusan. No, tampoco. Eso tampoco es cierto. De hecho, la gran mayoría de abusadores, tanto dentro como fuera de la iglesia, son heterosexuales. Y fuera de la iglesia, la gran mayoría de abusadores son varones que abusan de niñas. Entonces, no es cierto que sea un problema de identidad o de orientación sexual. Otra cosa que decíamos era, esto están haciendo un escándalo, o sea, son 1 o 2 casitos nada más que se han presentado, o algunos casitos aislados a nivel mundial, y está haciéndose un escándalo los periodistas, las feministas, el Estado, todo el mundo hace un escándalo porque quieren dejarnos mal como iglesia. Los informes como el informe John Jay, o los informes de Australia, de Alemania, de España, de Italia, de Chile, de México, demuestran que no han sido hechos aislados, que los temas de violencia en nuestra iglesia, lamentablemente, han sido temas largos y han sido temas extendidos y que pasan por el abuso de poder. Otra cosa que nos decimos, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, es las víctimas mienten, quieren conseguir alguna cosa, o fantasían, son niños que se inventan cosas, o tienen fantasías sobre esta situación. Tampoco es cierto. Lo cierto del caso es que de cada 10 denuncias, muy posiblemente una pueda ser falsa. En casos de niños, a veces puede ser falsa una denuncia en situaciones familiares cuando hay lo que se llama alienación parental. Uno de los familiares que manipula al niño por cuestiones de tenencia. Pero más del 90% de las denuncias son verdaderas. Sobre todo, niños, niñas, adolescentes no inventan estas cosas, no las fantasean, no se las imaginan. Entonces no mienten sobre estas situaciones. Y otra cosa que decimos es, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no dijo que no? ¿Por qué no puso límites? Y esto parte de que no comprendemos cómo se da el proceso en las víctimas. Lo vamos a profundizar la próxima reunión, pero para las víctimas es muy difícil hablar de esto. Es muy doloroso. Y hay víctimas que nunca en su vida hablan de esta situación. No lo hablan nunca, entonces menos aún lo denuncian. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Qué hacemos para manejar esta situación?
cómo enfrentamos todas estas situaciones. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero hoy día quiero centrarme solamente en unas cosas puntuales. Primero, tenemos que tener cuidado con los procesos de selección. Para las personas que quieren entrar a la vida religiosa, que quieren ser sacerdotes, religiosas, religiosos. Y eso implica no solamente que es importante y que recordemos siempre que tenemos que hacer evaluaciones de ingreso, sino que tenemos que hacer un seguimiento permanente y una observación permanente de cómo se van desarrollando y cómo se van formando las personas que estamos formando para ser sacerdotes y religiosos. ¿De acuerdo? Y que cuando identifiquemos una situación que requiere atención, no asumamos que se va a cambiar en el proceso de formación y que solita va a cambiar, sino que esta persona tiene que tener acompañamiento especializado. Esto en cuanto a selección para ser sacerdotes y religiosos. Para todos los demás, necesitamos formación específica. Todos los que trabajamos en obras que atienden personas en situación de vulnerabilidad, que atienden niños, niñas y adolescentes, tenemos que formarnos en estos temas. Segundo, tenemos que incorporar la reflexión sobre nosotros mismos, han dicho ustedes, pero nosotros queremos agregar algo más específico. Tenemos que hablar sobre la sexualidad como parte integral de la vida humana y de nuestra formación humana. No podemos seguir con miedo a hablar de cosas de sexualidad, de afectividad y de relaciones, y a veces incluso cuando formamos niños, niñas y adolescentes, nos da miedo hablar del tema porque decimos, hoy día justo en la tarde, en una clase, hablando de acompañamiento a padres, un estudiante decía, pero la mamá de esta alumna tiene mucho miedo porque cree que si le habla sobre sexualidad, va a darle ideas y va a tener relaciones sexuales antes. Y es como, no, si no le hablas, va a ser peor porque no va a poder decidir bien. Entonces tenemos que tener una formación saludable sobre sexualidad y afectividad. Tenemos que aprender y comprender los procesos de las víctimas para poder acompañarlas. Cualquiera de nosotros y de nosotras que estamos aquí, que trabaja con personas que están en situación de vulnerabilidad, en algún momento puede acercársenos una persona y contarnos que ha sido víctima de un tipo de violencia. Y nosotros tenemos que saber cómo acompañarla y cómo apoyarla. Y tenemos, y ustedes eso ya lo dijeron, que hacer un trabajo personal para cuestionar nuestras violencias personalizadas, nuestras violencias normalizadas. Y finalmente, esto de mantener un error que cometemos con la formación en afectividad, en emocionalidad y en sexualidad, es que lo hablamos en determinados momentos. Con niños y adolescentes, por ejemplo, lo hablamos cuando empieza la adolescencia y la pubertad, les explicamos algunas cosas y no volvemos a hablar más de afectividad, ni de sexualidad, ni de relaciones. Como si desaparecieran en el momento en que la persona cumple 16 o 17 años. Y tenemos que seguir dándoles espacios para hablar de cómo se están sintiendo con ellos mismos, de cómo se relacionan con los demás y de cómo están creciendo. Y en la formación de religiosos, religiosas y sacerdotes también tiene que ser así. Hacemos esta formación durante el noviciado y luego nos olvidamos, como si desapareciera el tema de la sexualidad y como si fuera lo mismo a los 20 años o 21 años que ingresó que a los 40 años. Entonces, el tema de la sexualidad y de la afectividad y de las relaciones tiene que ser un tema en el que estemos constantemente reflexionando y trabajando. Lo que les dije al principio que nosotros lo recontra subrayamos, reconocer que todos los seres humanos tenemos un potencial agresivo y que si no reconocemos ese potencial agresivo y nuestras propias historias, podemos caer en violencia. Entonces, esta es otra cosa que tenemos que tener presente siempre. Y trabajar de manera permanente sobre los límites y las relaciones. Las personas que trabajan en nuestras obras cambian en el tiempo. No somos los mismos cuando empezamos a trabajar que 5 años después. Además, las personas rotan, hay personas que llegan, hay personas que cambian, hay personas que se van.
las obras crecen, disminuyen, estamos en constante movimiento. Entonces, estas reflexiones no las podemos dejar solo para un momento. Tienen que ser permanentes para que vayan interiorizándose en las personas y para que cada persona que llegue pueda empezar a formarse en estos temas y en esta perspectiva que estamos trayendo y en esta permanente cultura del cuidado, de la protección y del buen trato unos con otros. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, toma de local, opinión, tomatazo, opinión en contra. ¿Con qué se quedan de lo que hemos hablado hoy día? Dafne, ¿podría participar? Sí, claro, Julio, adelante. Bueno, muy interesante, muy cierto también lo que mencionas. Es una realidad que no solo se ve en nuestra Iglesia Católica, también se ve en otras instituciones, ¿no? Lamentablemente anoche escuchábamos en las noticias, a pesar de los tiempos de pandemia que vivimos, el tema de la violencia sexual contra niños, el tema de la violencia familiar en casa y lo más horrendo, el feminicidio, se mantiene, ¿no? Anoche ya iban 41 víctimas, fíjate tú, ¿no? Con una chica que ha estado, creo, 17 días hospitalizada. Entonces, como Iglesia Católica, el Papa Francisco ha comenzado bien pidiendo perdón, ¿no? Y de hecho también me parece que el término ideal es acompañando esas investigaciones, porque no solo es cuestión de vamos a investigar y ahí queda para la tribuna, no. Se acompaña, se le hace seguimiento. Ya en su momento, cuando éramos universitarios, el padre Fernando Basabe, que era nuestro asesor, también jesuita, nos decía, ¿no? Hay una época muy negra en la iglesia, de papas incluso muy corruptos y muy metidos en el poder de los países, en fin, ¿no? Y es bueno pedir perdón, a pesar de que no es nuestro tiempo. Él nos decía, mire, estoy hablando de los años 90, ¿no? Y ahora es más actual todavía porque la tecnología, ¿no? Y el tema de las evidencias nos hace confirmar pues que eso sí ha sucedido y de hecho no lo podemos tapar con un dedo, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas hacer filtros, hacer mayores evaluaciones o tener más cuidado con la gente que trabaja en nuestras obras, aunque no lo crean, es cierto, pues, ¿no? Porque caras vemos, corazones no conocemos, dice el dicho, y no sabemos cuál es su origen, de dónde vienen, ¿no? Si están presentes aquí los hermanos de Nieva, creo, sí están presentes algunos, de Santa María de Nieva, creo están conectados, pero van a estar presentes en el encuentro. Fue muy comentado, por ejemplo, lo que le pasó a un sacerdote en Yamaquenza, creo, ¿no? Que lo encontraron golpeado y atado, creo, a una silla, y al final se descubrió que era gente muy cercana a la que había realizado esa matanza, ¿no? Ese homicidio, un exalumno, algo así. Entonces, era de la casa, ¿no? O era un conocido en todo caso. Entonces, muy pertinente lo que dices, hacer ese tipo de evaluaciones, estar al tanto, porque no hay que permitir que esto avance, ¿no? Al menos en nuestro país o en nuestra comunidad, ¿no? Da pena, tú habrás visto lo que ha sucedido con esa niñita de 3 años aquí en Chiclayo y cómo movilizó a la gente y a todos los actores sociales, ¿no? Pero yo les digo a mis alumnos, acá a mis hijos, el tema es la educación sexual, ¿no? Ahí hay que apuntar. Ahí está el verdadero, digámoslo así, la solución a estos problemas de desviación sexual, de pornografía infantil, de pedofilia y todo ello, ¿no? Una adecuada y verdadera educación sexual. Que no se invierte en eso, ¿eh? Que no se invierte, fíjate. La Iglesia Católica, con lo que hacemos a veces en las parroquias o en las comunidades, se intenta, pero eso debe venir desde arriba, del Estado, a través del Ministerio de Educación y quizás otro tipo de estrategias que no se ven, ¿no? Francamente no se ven todavía. De repente es momento de actuar por ahí también. Gracias, David. Gracias a ti, Julio. Efectivamente tocas temas que son dolorosos e importantes y reales, ¿no? 2 cositas respecto a lo que has dicho.
Efectivamente, esto no es solo de la iglesia, nos estamos centrando en la iglesia porque nosotros formamos parte del colectivo apostólico de la compañía y trabajamos en obras de la compañía. Pero esto no es solo de la iglesia, para nada. O sea, la gran mayoría del abuso y de la violencia es intrafamiliar, se da en las casas de los niños y niñas. Tenemos todavía la imagen de del abusador o del violentador desconocido, pero lo cierto del caso es que la gran mayoría de abusos se da en la casa o por personas conocidas, cercanas. Si no es en la casa, son vecinos, amigos, parientes, amigos de la familia, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante seguir trabajando estos temas. Y a propósito, efectivamente tampoco se dan solo en la Iglesia Católica. De hecho, algunas investigaciones señalan que el porcentaje también se da, que en un porcentaje similar de abuso se da en otras iglesias, no solo en la católica, ¿no? Entonces, eso. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario antes de cerrar? Sí, sí, adelante. Edgar. Sí, Edgar, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, para comentarte, por ejemplo, el grave problema de la violación de niñas, estudiantes acá en Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui. Según datos formales que están registrados en AUGEL, se han registrado más de 400 casos de violación de niñas, estudiantes, por parte de docentes. Y así como el silencio a veces es cómplice de esta problemática y no permite atenderla ni resolverla, también la impunidad, porque ninguno de estos casos que fueron registrados en AUGEL han sido sancionados, ni siquiera administrativamente. Y además, por algo que equivocadamente se relaciona con la cultura, en las comunidades, cuando hay casos de violación de niñas, hay una tarifa que tiene que pagar el violador, 5.000 soles, y queda libre de polvo y paja. Hay una cultura realmente impresionante de impunidad. Felizmente digo yo que hay una iniciativa interesante a seguir, porque hay un gobierno territorial autónomo de Abajún que está creando su propio sistema de gobierno. Y uno de esos sistemas que va a regir en las comunidades nativas es el de Administración de Justicia Comunitaria, en donde establece, entre otras cosas, que el caso de violación de niña no termina con esta reparación civil, entre comillas, de 5.000 soles, sino que tiene que continuar con una sentencia en contra del victimario de cárcel o prisión, y que tiene que ser cumplida en la justicia ordinaria, porque esa sentencia tiene que ser emitida por la comunidad. Entonces hay unas realidades realmente gravísimas en provincias como Condorcanqui, de violación de niñas, que, digamos, se siguen repitiendo, reitero, además del silencio, por ese tema de la impunidad, que ojalá pueda corregirse. Gracias. Y realmente, gracias Edgar, cuando empezamos a trabajar en esto, cuando empezamos a trabajar en prevención, es comprarnos el pleito, ¿no? De enfrentar una situación que es dolorosa, difícil, que tiene años y que no vamos a solucionar solitos. Es bien importante aquí trabajar en red y ver qué recursos tenemos en el entorno para poder trabajar. Y lo vamos a seguir viendo esto el día 14. No les tomo más tiempo hoy día. Muchísimas gracias por el tiempo de hoy, por este primer espacio. En la semana, de todas maneras, estaremos confirmando cuando esté ya totalmente habilitada el aula virtual. ¡Ay! Lo del aula virtual. Un segundín, voy a terminar esto de la grabación. Lo del aula virtual. Les decía yo que para que se termine de habilitar el aula virtual, requerimos crearles a ustedes un usuario que se hace con su correo electrónico y una contraseña. Entonces, para eso necesitamos los datos. Nino, que nos está acompañando ya desde hace un rato, ha preparado una base que les va a compartir para que terminemos de llenar los datos en estos días y mañana o pasado mañana. Y acaba de ponerla Nino en el chat. Por favor, ingresen, si van al chat, pueden ingresar en el chat y allí completar los datos que les pide para que el día de mañana o pasado mañana, a más tardar, ya tengamos habilitada el aula virtual.